Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el conversatorio del segundo jueves historiográfico que organiza la especialidad de Historia de la Universidad Católica y les damos la bienvenida a todos. Esta iniciativa, para que los que nos acompañan en esta ocasión por primera vez, ha surgido de la confluencia entre los estudiantes, los profesores, y en estos conversatorios donde se tratan temas historiográficos de interés, de actualidad, participan activamente los estudiantes de la especialidad en la organización. Y también damos la bienvenida a la participación de los estudiantes de San Marcos, de Villarreal, de La Cantuta y de otros lugares que también siguen estos eventos a través de los videos, por los nuevos medios de difusión. En esta ocasión tenemos 3 invitados que va a presentar Marcos Alarcón, que es estudiante del 5º año de la especialidad, y a los cuales damos la bienvenida: Jesús Cosamalón, que es profesor aquí en la universidad, en la Facultad de Letras; Nelson Manrique, también profesor aquí en la Facultad de Ciencias Sociales; y nuestro invitado especial, que es Francisco Quirós, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces ellos van a hablar desde distintas perspectivas sobre cómo ha sido tratado el tema de la población indígena en la historiografía. Por eso, con mucho gusto, quiero dar inicio a este segundo conversatorio. Vamos a tener otras actividades a las cuales van a estar invitados. La próxima semana hay una conferencia sobre independencia de la doctora Carmen McEvoy. La semana subsiguiente, Alfredo Moreno hablará de temas de historia colonial del siglo XVIII y así seguiremos organizando otras actividades. Muy bien, entonces espero que disfruten de la conferencia y les voy a pedir a los expositores que eleven un poco la voz porque tenemos música de fondo. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos los asistentes, el público asistente y a los ponentes. La especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC, en coordinación con los Centros Federados de Estudios Generales Letras y Ciencias Humanas, ha realizado este segundo conversatorio de los jueves historiográficos, titulado Historia y Etnicidad, ampliando el discurso histórico. Organizado como un espacio de encuentro para discutir sobre los grupos étnicos como sujetos centrales de un discurso histórico en el Perú. ¿De quiénes se ocupa la historia? A medida que transcurrió el tiempo, los sujetos del discurso histórico han ido incrementándose hasta llegar a conformar una especie de coro de voces múltiples. Lejos han quedado aquellas visiones que consagraban, por un lado, al individuo y por el otro, a las estructuras sociales como los únicos objetos del quehacer historiográfico. Categorías como etnicidad, género, entre otras, han ayudado a la constitución de nuevos sujetos discursivos. En esta sesión discutiremos sobre la constitución de los grupos étnicos como sujetos centrales de un discurso histórico y nos preguntaremos desde cuándo y en qué contexto sucedió esto, cuáles han sido los avatares y límites de la definición de lo étnico, ¿sigue siendo útil esta categoría? ¿Qué perspectivas y métodos son los más adecuados para el estudio en la actualidad? El primer ponente será el profesor Francisco Quirós, doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato al doctorado en la Historia por la City University de Nueva York, posee el grado de Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Historia Económica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de diversos libros de historia social y económica peruana y norteamericana. Asimismo, ha publicado diversos artículos en revistas especializadas.
De sus publicaciones destacan Gremios, Razas y Libertad de Industria, Lima Colonial, Una historia del Callao, del puerto de Lima a Provincia Constitucional, Artesanos y manufactureros en Lima Colonial, y su último libro sobre historiografía peruana. Le damos el inicio a la ponencia. Tiene 20 minutos. Sí, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Realmente es una gran satisfacción estar compartiendo la mesa con especialistas en etnicidad, en historia. Y por supuesto, felicitaciones a los estudiantes y a los organizadores, a sus asesores docentes, a fin de, bueno, por estas iniciativas que son siempre útiles y muy necesarias en nuestra formación. Mi intervención ha de ser muy breve. En realidad se trata de algunos elementos de este libro, efectivamente, sobre la historiografía peruana de la patria de la nación, historiografía desde Garcilaso hasta la era Alguano, en lo referente al tratamiento de la población indígena en el Perú. Y la verdad va a ser un poco difícil resumir bastante, pero quiero remarcar unas ideas que atraviesan el texto acerca de inclusiones y exclusiones, puesto que esa es la trama precisamente del trabajo que realicé. Y titulo esta intervención Indios no, Incas tampoco, ya en una evidente paráfrasis del texto famoso y muy importante, muy influyente de Cecilia Méndez hace 20 años, ¿no? Cuando ella descubre una negación de los indios del Perú en los grupos dominantes peruanos limeños de mediados del siglo XIX, pero sin embargo yo volteo la figura, ¿no? Puesto que me parece que no solamente hay que ver las referencias a los incas, sino qué contenido tienen esas referencias, ¿no? Y en realidad lo que ella ve para mediados del siglo XIX ya era una tradición en el pensamiento historiográfico peruano desde muchísimo tiempo antes, pero además con algunas modificaciones que quiero mencionar, ¿no? Para empezar, la población nativa, la historia de la población nativa es algo que la historiografía imperial desde el siglo XVI busca negar y logra negar, ¿no? Es decir, elimina a la población nativa y más bien se circunscribe a denigrar a sus gobernantes, a sus regímenes gobernantes para los fines imperiales que perseguía. Sí, antes de eso quiero aclarar que mi texto va hacia tiempos de mediados del la segunda mitad del siglo XIX, por motivos de especialización, ¿no? Bueno, dicho esto acerca de cómo la población nativa es eliminada y la trayectoria, la experiencia incaica es denigrada, hay que señalar que este es el inicio de una frondosa tradición historiográfica en el Perú que se caracteriza en mucho por las controversias, ¿no? Las controversias de hoy día en la historiografía no son nuevas en realidad, tienen tanta data como la misma historiografía, y una de las cosas que me parece muy importante remarcar es este carácter conflictivo de la historiografía de siempre en nuestro medio. Conflictivo además, puesto que tiene un componente étnico muy central,
¿no? Es decir, en parte los conflictos generados por la historiografía en el Perú giran en torno a tendencias, a orientaciones étnico-culturales. Y esta es evidentemente una de las bases de la discusión que hago. Ante esta historiografía imperial, que algunos la han llamado, bueno, los cronistas de Indias, oficiales, y en el Perú además se ha vislumbrado una escuela historiográfica llamada toledana en el siglo XVI, es que se levanta la alternativa que presenta Garcilaso de la Vega a inicios del siglo siguiente. Garcilaso es conocido, muy conocido, digamos, como un autor inclusivo, ¿no es cierto? Es tan así que ya en el siglo XX ha sido tomado como un elemento icónico de la inclusión, del mestizaje, etcétera, etcétera. Y analizando su obra, yo creo que no hay nada más injusto en esto. Es decir, Garcilaso no solamente no fue inclusivo, sino más bien hasta con la población indígena fue bastante excluyente. Él tiene una versión más bien aristocrática de la historia andina, donde el principal protagonista es el Inca, para la primera parte de los comentarios reales, y para el conjunto de su obra sigue siendo aristócrata, en tanto que él hace una apología también del conquistador que él considera noble. En otras palabras, más que una integración general de los mestizos, él lo que busca es ese mestizaje aristocrático entre lo incaico y lo español encomendero. Más bien, la población indígena del común, digamos, del Tahuantinsuyo casi está ausente de la historia que él narra. Y por eso, si vamos a buscar raíces, digamos, de la exclusión del indígena en la historiografía, en todo caso, Garcilaso es uno de estos orígenes precisamente, ¿no? Que posteriormente los indigenistas hayan tomado a Garcilaso como un autor sustentador, digamos, de la calidad de la cultura indígena, eso ya no tiene la culpa Garcilaso, más bien los indigenistas han hecho esta apropiación de la obra de Garcilaso en este sentido. Más bien, de todas maneras, importantísima la versión que presenta Garcilaso de la Vega, gracias a esta extensión intelectual que se hace de lo incaico hacia la cultura indígena en muchos momentos de la historiografía peruana posterior, hasta la actualidad, por supuesto. Sin embargo, la historiografía, a pesar de la importancia tan grande que tiene Garcilaso de la Vega en la historiografía peruana en tiempos coloniales, ahí no queda. Más bien, la obra de Garcilaso obliga a los criollos, sobre todo a los criollos limeños, a presentar una alternativa a esa versión cusqueñista, a esa versión incaísta, a esa versión que los deja a ellos fuera de juego. Han de tardar más de un siglo los criollos de Lima para revertir esta tendencia. Y es lo que se ha venido a llamar el nacionalismo criollo del siglo XVII, el encargado precisamente de ir resaltando aspectos de la cultura peruana basada en la costa y en particular en la ciudad de Lima, es decir, la menos andina de todas las ciudades coloniales peruanas. Esta tendencia es la que genera precisamente al final, un poco más de un siglo después de la aparición de los comentarios reales 1 y 2 de Garcilaso de la Vega,
genera una versión ahora sustentada históricamente de la participación, no de los incas, no y menos, por supuesto, de los indígenas en la historia peruana prehispánica y colonial, sino más bien que la historia peruana empieza con la conquista. Me estoy refiriendo a la gran obra de Pedro Peralta Barnuevo, Lima Fundada, donde la historia peruana es presentada como una historia occidental a través de España, ligada íntimamente a la tradición precisamente española y católica, por supuesto, y que en el Perú se refleja en la grandeza de Lima y de los limeños. Por supuesto que no habla de todos los limeños, sino de los que él es representante, es decir, de los criollos acomodados y nobles además. Esta versión ha de perdurar, por supuesto, también como la de Garcilaso hasta el día de hoy, pero sin embargo ha de ser también cuestionada principalmente por la misma monarquía española a mediados del siglo XVIII, cuando presenta unas condiciones específicas para escribir la historia de América, y que Jorge Cañizares Esguerre y otros autores, por supuesto, también han desarrollado. Sin embargo, muy importante en estos avatares es la gran rebelión de 1780, encabezada por Túpac Amaru, Túpac Katari. Se trata de no solamente de un movimiento bastante amplio, cuestionador del sistema colonial tal cual era en ese momento, sino que además hace cambiar la mentalidad de los criollos peruanos. Hasta ese momento había bastante tolerancia, digamos, para con la población indígena, su cultura. Sin embargo, a partir de ahí cambia radicalmente esta actitud. En estas circunstancias es que nosotros vamos a ver otra versión bastante interesante en la historiografía peruana y que va a perdurar también bastante tiempo, y es o mejor dicho, las versiones que manejan los llamados mercuristas. A pesar del indigenismo que algunos autores han pretendido encontrar en el Mercurio peruano, en realidad el Mercurio peruano es bastante anti-indigenista y bastante anti-incaísta también. Los dos autores más cercanos, digamos, al incaísmo, Hipólito Unanue y Pedro Nolasco Crespo, en el Mercurio peruano, lo que resaltan de manera consciente y además explícita es que del incaísmo lo que necesitamos saber y resaltar es la cultura material del Tahuantinsuyo. Solamente la cultura material, los monumentos, los quipus, hasta la literatura, pero no aquello que estaba en cuestionamiento precisamente después de Túpac Amaru, que era la supuesta o real beneficencia del gobierno de los incas, es decir, la versión garcilasiana de la historia prehispánica en el Perú. Esta versión la ratifica Hipólito Unanue en su también célebre Guía Política y Eclesiástica Militar del Perú, que en la práctica termina siendo una suerte de historia oficial del virreinato hacia finales de este régimen. En estas condiciones es que vamos a encontrar la independencia, y también para la independencia se han manifestado nociones como que los criollos recurren al incario como un modelo político, y en la práctica efectivamente existen en periódicos después de Cádiz y sobre todo en discursos históricos durante la independencia criolla, existen criollos que se llaman a sí mismos hijos del sol.
¿no? La vieja republicana es clave en esto. Pero sin embargo yo me pregunto si los hijos del sol no se están refiriendo más bien a las luces que los criollos están mostrando después de un tiempo oscuro que ellos consideran el virreinato. Más bien, después de la independencia, esta tendencia se va a ratificar. Las primeras historias después de la independencia, y principalmente la de Córdoba Urrutia, han de establecer dos cosas: que la historia es una historia que empieza principalmente con la independencia, lo anterior son solo antecedentes, y en particular que la cultura y la participación indígena en la misma independencia fue, en el mejor de los casos, una equivocación. Es decir, todas las manifestaciones donde participaron indígenas por la separación, incluyendo a Tupac Amaru y a Mateo Pumacahua, fueron fallidos, intentos fallidos precisamente porque les faltó la guía de los criollos. Más bien Bartolomé Herrera, en el mismo tiempo, ha de presentar una versión que en algunos casos se ha considerado inclusiva, pero leyendo detenidamente su texto no la encuentro. Más bien Bartolomé Herrera ratifica que el Perú es un país español, católico y occidental, y que esta versión se basa en la historia precisamente, que la historia del Perú también se inicia no con la independencia como los criollos estaban mencionando, sino más bien se inicia con la conquista, es decir, modifica la idea de Peralta Barnuevo al incluir la independencia, pero sobre todo modifica la versión anterior que no he mencionado, pero es muy muy importante, de Vizcardo Guzmán acerca de los motivos de la independencia. Con esto se satisface muchísimo las necesidades, las urgencias intelectuales del Perú de la era del guano. Con estas condiciones, es decir, la reivindicación de lo español y además las versiones positivas acerca del periodo colonial, con la negación de la historia indígena, incluyendo por supuesto la historia incaica. Con esto es que se van a formar las versiones de la historia criolla peruana que van a tener vigencia durante el siglo XX por lo menos, bueno, hasta ahora en realidad, ¿no? Una de ellas es la de Mariano Felipe Pasoldán, en una historia que él hace, una historia del Perú que él hace iniciar específicamente con la independencia y donde la población indígena no aparece para nada. Y la otra es una versión muy integradora, inclusiva, de Sebastián Lorente. Una historia que también es interesantísima, puesto que a través de Sebastián Lorente es que se va a influir, Garcilaso de la Vega va a seguir influyendo en la historiografía peruana a pesar de la negación que hay del mismo Garcilaso por parte de la historiografía de ese momento, incluyendo al mismo Sebastián Lorente. O sea, porque parece curioso, ¿no? Pero Sebastián Lorente rechaza a Garcilaso de la Vega, pero lo usa extensamente. Sebastián Lorente no hace una historia enteramente integradora, o sea, integra periodos de la historia, por supuesto, incluyendo lo pre-inca, cosa que es un aporte enorme. Sin embargo, Sebastián Lorente tiene un contenido de esta historia bastante especial. Para los incas, lo que resalta Sebastián Lorente es lo que se llamaba entonces el comunismo de los incas. Es decir, él considera
O sea, él encuentra en este comunismo de los incas el vínculo histórico que puede ser utilizado para el desarrollo del Perú como un país en el contexto de la civilización occidental. Este comunismo, según él, es en realidad muy negativo. Este comunismo incaico es no el que conocemos nosotros en el siglo XX, ¿no es cierto?, sino este comunismo se refiere más bien al sometimiento absoluto de la población indígena y al atontamiento de la población indígena por parte de los incas. Es decir, es una suerte de avasallamiento absoluto, completo por parte de los incas de una población inmensa. Y lo que él dice que es bueno utilizar para la civilización peruana occidental es incluir, o sea, aprovechar este comunismo incaico para poder integrar a la población nativa en la civilización occidental, es decir, en todo el sentido de la palabra, incluir a la población indígena. Incluir, es decir, enclaustrar. Incluir significa enclaustrar, es decir, no dejar, digamos, o sea, hacerlos pasar para poder aprovechar sus propias aportaciones culturales, sino más bien dejarlos pasar para poder reeducarlos en otras condiciones. Es decir, toda esta trayectoria conduce a una mediatización de la historia, de la versión de la civilización indígena en el Perú, y como legado para el siglo XX es precisamente ese papel secundario o terciario que tiene la civilización indígena en la historiografía peruana posteriormente. Bueno, espero poder haber levantado preguntas, cuestiones que me interesaría también contestar, pero quiero advertir que necesito salir un cuarto para las 2 porque tengo otro compromiso. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la exposición del profesor Nelson Manrique. Es historiador y sociólogo, estudió sociología en la Universidad Nacional Agraria La Molina, obtuvo una maestría en sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un doctorado en historia y civilizaciones en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es profesor principal en la PUC y también se desempeña como periodista y columnista de La República. Es reconocido por trabajar en temas de historia social, económica y política. Además, es un estudioso de las nuevas tecnologías y de la red global. Es un autor muy prolífico y entre sus libros se cuenta Usted fue aprista, bases para una historia crítica del habla. La piel y la pluma, escrito sobre literatura, etnicidad y racismo. La sociedad virtual y otros ensayos. Y el conocido libro Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, Campesinado y Nación. Damos paso a su ponencia y cuenta con 20 minutos. Primero quiero agradecer la invitación y quisiera comenzar testimoniando mis propias dificultades sobre el tema, ¿no? Si alguien se diera el trabajo de revisar mi libro Yaguarmayu, Sociedades Terratenientes Serranas, encontraría que tuve que recurrir a una categoría mixta, ¿no? Hablar de indios, campesinos y blancos terratenientes, porque no encontraba la manera de articular esta doble dimensión de la identidad de mis personajes, ¿no? Por una parte, enclavados en relaciones sociales de producción y por tanto clases sociales, terratenientes, campesinos, pero por otro lado también con una identidad que tenía su base más en la cultura, en una manera de ver el mundo, cosmovisiones